Amados hermanos, hoy quiero compartirles de la palabra de Dios. Me atreví a leer la Biblia y encontré una palabra que todo mundo se hace pregunta. Voy a compartirles la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, en su versículo 16. Y dice de esta manera. Más que nada se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra de Dios. Y dice de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchos se preguntan, ¿para qué sirve la Biblia? Y sabemos todos que es una sagrada escritura inspirada por Dios. Ese tema lo pondré, la escritura de Dios, como título, la escritura. Dios ha inspirado las escrituras, la escritura de Dios, para que el que sea el hombre sabio y que busque de Dios, que busque una perfección en estos tiempos. Porque hay hombres que han tratado de vivir a su manera, pero en estos tiempos debemos buscar la perfección como Jesucristo lo fue. Dice la palabra de Dios que la escritura fue inspirada por Dios. Y dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? La palabra de Dios es útil para conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Para guiarnos en nuestra vida. Para llenarnos de su espíritu en nuestra vida. Para levantarnos que a veces andamos caídos, tristes, afligidos. Pero si leemos la palabra de Dios, nos da una palabra viva para que sigamos adelante. Porque la palabra de Dios siempre nos da un aliento de vida, porque nuestro Señor Jesucristo es la vida. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sigue continuando la palabra de Dios, dice, y útil para enseñar. Para enseñar. ¿Qué es lo que te va a enseñar la palabra de Dios? Para prepararte más en la palabra de Dios. Que toda lengua salga palabra de Dios. Que todo pensamiento sea de Dios. No sea tu propio pensamiento. Que la palabra te enseñe a ser sabio. Cómo vivir tu vida. Cómo vas a actuar en medio de personas que no tienen conocimiento. Cómo enseñar a aquellos que necesitan. Debes ser sabio. Cuando hay una discusión entre dos personas, tú tienes que tener sabiduría. Estar callado. Analizando lo que dice. El que guarda silencio es sabio. Dice la palabra de Dios también. Para trabajar en su obra. Conforme a la palabra de Dios. Al aprendiendo la palabra de Dios, tú conoces a Cristo. Tú haz la voluntad, lo que Dios quiere de ti. Como resultado será una bendición grandemente para ti. Al enseñarte, buscar una perfección de Dios, imitar, ser imitadores de Cristo, no imitar al mundo.
competir con el mundo. ¿De qué manera? Si el vecino tiene un carro rojo, el otro dice, yo quiero un carro amarillo. Un 2024, él ya quiere el 2025. Por lo tanto, debemos imitar a Cristo. Él fue maestro predicando la palabra de Dios. Debemos ser maestros. Para eso Dios dijo que ha de haber profetas, maestros, aún pastores. Y sigue hablando la palabra de Dios, dice de esta manera. Para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Es algo que lo que hiciste mal, te guste o no te guste, tienes que estar teniendo esa conciencia que es muy mal. Te está redarguyendo todo lo que hiciste. Y te conviertes temeroso de Dios. Algo que es mal, quieres hacerlo. Como eres temeroso de Dios, dices no. Y si ya lo hiciste, te redarguye mucho. Te arrepiente, te hace arrepentir. Y tienes que ir a los caminos de Dios para arrepentirte de lo que hiciste. Porque Dios quiere que se arrepienta todo el mundo. Porque dice, yo no he matado, yo estoy bien con Dios. Pero hay de aquel que no quiere creer en Dios. El que no cree, lo rechaza la palabra de Dios. Está negando a Dios. Y por lo tanto, ese sí es una ofensa para Dios. Dice la palabra de Dios nuevamente, dice, para corregir. El ser humano necesita ser corregido. Necesita tener disciplina en la palabra de Dios. Porque Dios nos ama. Como el Padre ama al Hijo. Por lo tanto, si el Hijo hace algo, el Padre lo corrige. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que no le agrada a Dios, Dios nos corrige. ¿Cómo te corrige? Quizás de alguien que predica la palabra de Dios y es conocedor de la Biblia, te dice que eso está mal delante de los ojos de Dios. Corrección. No esperes que Dios venga en persona y te corrija. Si alguien te exhorta, te habla de la palabra de Dios y te dice está mal, es por tu bien. Porque la palabra es inspirada por Dios. ¿Y cuál es la corrección? Debes caminar en los caminos de Dios. No debes salir de su redil. No debes salir de donde Dios te ha puesto. No debes de estar junto a personas que no quieren saber de Dios. Apártate de ellos, enséñales, dale palabra. Si no lo quiere, no hagas contienda. Corrígete y camina en los caminos de Dios. Sigue hablando la palabra de Dios. Dice para instruir en justicia, instruirte, enseñarte. Te da un conocimiento de la palabra de Dios. Te libra de todo mal. Por lo tanto, querido hermano y hermana, amigos, busquen de Dios. Porque en Él tendremos salvación. Debemos cubrirnos con esa armadura de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:13. ¿Cómo es la armadura de Dios? Y es a través de las sagradas escrituras de la Biblia, inspirada por Dios. Te habla de manera
en diferentes maneras. En Efesios 6:13 te dice de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar la armadura de Dios. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Ahí lo que dice la palabra de Dios. Con la coraza de la justicia. Sigue hablando nuevamente en Efesios capítulo 6, en su versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos ser corregidos. Debemos estar en paz. Enseñar a todo el mundo la palabra de Dios, que es de paz. Sigue hablando la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la escritura que acabamos de leer. La Biblia es la palabra de Dios. Y todas las sagradas escrituras son inspiradas de Dios. El tema es las sagradas escrituras de Dios. El título: la escritura. Porque en estos tiempos, hombres y mujeres han desechado la palabra de Dios. Prefieren vivir en sus deleites. Prefieren vivir en sus pensamientos. Es algo fácil para ellos. Pero en realidad, la vida es muy corta para ellos en su decisión personal. Porque dice la palabra de Dios: si tan solo debes de saber la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quieres tener bendición de Dios? Entrégate a Cristo como tu único Dios. Acéptalo como tu único Salvador. Conócelo a través de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Haz la voluntad de Dios. Vive en santidad. ¿Cómo? Pensando en Dios. Cuál maravilloso es el que hizo la tierra, los cielos, el que te da el nuevo amanecer, el aire al respirar. Orando a Dios, una oración que salga de tu corazón, de tu alma, es una verdadera oración. Querido hermano y hermana, acepta a Jesucristo donde quiera que estés. La Sagrada Escritura está la vida. Es la guía de tu vida. Atrévete a leerlo y entenderlo, lo que Dios quiere de ti. Por lo tanto, querido hermano, acepta a Cristo como tu único Salvador. Los tiempos se acercan, los tiempos se acortan, se aproxima la venida de Cristo. Debemos estar preparados, sabiendo las Escrituras de Dios, inspiradas por Él mismo.
Querido amigo y amiga, hermano y hermana, permíteme orar en este momento por ti. Señor Dios de la gloria, amado Padre, a donde quiera que estén mis hermanos, que yo aún no los conozco, quizás viven en diferentes situaciones, dificultades, quizás no tienen trabajo, quizás están enfermos, Padre. Yo te pido, Señor, en estos momentos que los sanes a aquel enfermo, que aquel que está afligido, está triste, angustiado, restaura su corazón, llénalo de tu gozo, de tu palabra, de tu esperanza, amado Padre. Aquel que está en la cárcel, que no pierda las esperanzas, que se entregue a ti, porque tú, Dios de la gloria, morarás en él, harás una obra en él. Aquel que aún no te conoce, que llegue alguien en su vida para que le hable de la palabra de Dios, que hable de ti, amado Padre. Porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amado Padre, toca los corazones a aquellos que necesitan de ti. Toca, Dios de la gloria, amado Padre, aún aquellos que están bajo los puentes, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que han perdido sus hogares, aquellos que están faltos de conocimiento. Abre su entendimiento, Padre amado. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria, mi alma te alaba, mi alma se goza en tu presencia, amado Padre. En esta noche, Dios de la gloria, derrama bendición a todo el mundo, Padre amado. Transforma sus corazones como únicos hijos tuyos y sean obedientes a ti, Padre amado. Bendito Dios de la gloria. Toca sus corazones cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, que busquen tu poder, que busquen tu palabra, amado Padre, que busquen tus bendiciones de la gloria, porque tú eres el único Dios. ¿A quién iremos, amado Padre, sino que tú tienes palabras de vida, Dios de la gloria, amado Padre? Bendito Dios de la gloria, te doy gracias por estos momentos, Señor, que has permitido que dieras de pequeña enseñanza, Dios de la gloria, amado Padre. Acuérdate, Padre Santo, del huérfano, de la viuda, Dios de la gloria. Dales, Padre Santo, ese amor que necesite, esa palabra. Lleva, Padre Santo, a alguien que sepa la palabra de Dios y transmita, Dios de la gloria, Padre amado, a aquellos que necesitan de ti, Dios de la gloria. Poderoso, amado Padre, bendito Dios de la gloria. Declaro que tú eres el único Dios, el Todopoderoso, el que se entregó en la cruz, el que derramó su sangre y nos compró con precio de tu sangre, amado Padre. Oh Señor, bendito Dios de la gloria. Oh poderoso, tú eres el único Dios. Toca cada uno de sus corazones, amado Dios de la gloria, mis hermanos. Bendito, amado Padre. Querido hermano, donde quiera que tú estés, date la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Acércate en tu comunidad, una iglesia cercana, y ten el deseo de conocer la palabra de Dios, conocer las sagradas escrituras de Dios inspiradas por Él mismo. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te dará libertad, romperá cadenas en donde quiera que estés, ataduras, y te llenará de bendiciones. Acepta a Jesucristo, conócelo, y es la voluntad de Él. Dios te bendiga. Querido amigo, recuerda que Cristo te ama. Él vino por los pecadores, pero hay una cosa muy poderosa. Él no ama al pecado. Vino por los arrepentidos. Te invito a que aceptes a Jesucristo
como tu único Salvador y arrepiéntete de todo. Porque Cristo vino por ti y por mí. Dios te bendiga, querido hermano.